pueden alabar al Señor en este día? El Señor resucitó y nosotros hoy celebramos esta gran victoria. Quiero que veamos en esta mañana el triunfo de la cruz. Y quiero que leerles en Mateo capítulo 28, comenzando en el versículo 11. Esta historia es maravillosa. El ángel le dio la noticia a dos mujeres que fueron temprano el domingo a la tumba de Jesús para de alguna forma ungir su cuerpo. Y el ángel le salió porque ellas vieron la tumba con la piedra removida. Y el ángel le dijo: ¿a quién buscan? Él no está aquí, ha resucitado. Y el ángel las envió a compartir esta noticia con los discípulos. Y dice el verso 11: mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y lo pondremos a salvo a ustedes. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como les había instruido, y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Señor, bendice tu palabra en esta mañana y hazla prosperar en el corazón de toda persona que está aquí y de aquellas que nos escuchan a través de los medios y de las redes sociales. En el nombre de Jesús. Hoy pretendemos hablar de una buena noticia, de que la tumba donde pusieron a Cristo está vacía. Pero tengo que decirles que al final de esta semana, el presidente de esta nación, Joe Biden, firmó una declaración presidencial declarando Easter, Día de la Visibilidad Transgénero, uniendo lo que significa la resurrección de Cristo, no solamente para la iglesia, sino para la humanidad, uniendo lo que significa esto con una obra que procede del mismo infierno. Satanás siempre ha tratado de distorsionar el significado de lo que es la resurrección de Cristo para la humanidad. Y aunque se levanten los hombres en contra del significado de la resurrección, nosotros hoy celebramos la victoria de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro Señor se levantó de la tumba. Su resurrección es nuestra garantía de salvación. Porque si Cristo no resucitó, esta buena noticia que se ha compartido por más de 2000 años, si Cristo no resucitó, de nada sirve esta noticia. De nada sirve tampoco que creamos en Él. De nada sirve. Pero Cristo triunfó en la cruz. Ahora bien, por unos minutos, deje correr su imaginación conmigo, por favor. ¿Podríamos imaginarnos la Pascua sin la cruz? ¿Podría alguien imaginarse la Pascua sin la cruz? ¿Será posible tener una resurrección sin crucifixión? No lo creo.
Si la crucifixión se separa de la resurrección, se distorsiona el mensaje del evangelio. El camino hacia la tumba vacía pasará siempre por una cruz. El que fue resucitado de entre los muertos no es otro sino aquel Cristo crucificado. La Pascua siempre, o la Pascua sin cruz, es un engaño total. La Pascua es una buena noticia debido a la cruz. La Biblia nos da un resumen en 1 de Corintios capítulo 15, versos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. En esta semana se conmemora la pasión de Jesús y tratamos de comprender el asombroso poder del sacrificio que Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz. Pero nosotros no podemos detenernos única y exclusivamente en la cruz. Tanto la muerte como la resurrección de Jesús son esenciales para nuestra salvación. La resurrección sin la muerte habría sido algo impotente. La muerte de Cristo sin su resurrección hubiera sido inútil. Por eso la resurrección nos muestra el triunfo de la cruz. La tumba está vacía. Su resurrección es nuestra garantía. ¿Cuántos pueden dar gracias al Señor que no se quedó en aquella tumba? Él resucitó al tercer día como lo había prometido nuestro Señor, que entró triunfante por las puertas de Jerusalén el domingo anterior, llamado Domingo de Ramos, y que el miércoles fue traicionado y el viernes fue crucificado, resucitó el domingo por la mañana para cumplir con nuestra redención. Es el triunfo de la cruz. Por otra parte, a lo largo de los años, han habido personas que han tratado de refutar y negar la resurrección de Cristo. Muchos otros no niegan que Cristo resucitó, pero no lo aceptan. Lo ignoran. Ese mismo fue el caso de las autoridades judías y de los guardias que estaban frente a la tumba donde habían puesto el cuerpo de Jesús el día de la resurrección. Las respuestas de las autoridades fue incredulidad y conspiración. Y aunque ellos fueron testigos de la resurrección de Cristo, se negaron a creer. Pero escuche, así como las autoridades judías fueron incrédulas y conspiraron para ocultar lo imposible, ellos, las autoridades, fueron testigos de la resurrección de Cristo. Para muchas personas, la resurrección de Cristo es solo una antigua teoría conspirativa. Aunque haya suficiente evidencia que demuestran la verdad de la resurrección, hay personas que simplemente rehúsan creer a la verdad del evangelio. La verdad del evangelio es que Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día de la tumba. Esa es la verdad
del evangelio. La teoría esa de que el cuerpo fue robado es una racionalización que, más que desaprobar la resurrección, prueba nuestra necesidad de un Salvador. La realidad es que se necesita más fe para creer este tipo de teorías que la que se necesita para creer lo obvio, que Jesús resucitó, que Jesús se levantó de entre los muertos. Pero hay muchas personas que, a pesar de las evidencias, prefieren no creer, aunque rehúsan creer, aunque son confrontados con evidencias. Por otro lado, Dios tiene personas como usted y como yo. Dios tiene gente como nosotros que decide creer en la resurrección de Jesucristo y lo hacen por fe. Como estas dos mujeres que recibieron el mensaje del ángel, ellas respondieron con fe y gozo. Y al mirar la respuesta de estas dos mujeres, yo quiero que usted se pregunte, ¿cómo respondería a la resurrección? ¿Cómo respondería a la resurrección? Porque estas dos mujeres de nuestra historia, ellas escucharon una buena noticia y creyeron. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, dijo el ángel, ha resucitado. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis. He aquí, se lo he dicho, dice el ángel. Y mira lo que hicieron las mujeres. Saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas a los discípulos. Estas dos mujeres escucharon una buena noticia. Y no solo escucharon, sino que creyeron. Qué interesante, porque todos escuchamos, pero no todos creen. Y esto es mi deseo en este día tan especial, que usted, amigo, al escuchar la buena noticia de la resurrección de Cristo, usted también pueda creer. Que usted abra su corazón y crea en el Cristo resucitado. El ángel les recordó a las mujeres las promesas que Jesús les había hecho de que Él resucitaría de la tumba al tercer día, y le mostró las evidencias. Le mostró la tumba vacía. Y esto parecía algo demasiado bueno para ser verdad. Porque a las cosas que suenan demasiado buenas, nosotros de una vez las descartamos. Esto, el ver la tumba vacía, el ver los lienzos, estas mujeres inmediatamente recibieron esa buena noticia por la fe con gozo. Y Dios nos llama en este momento crucial, en este momento tan importante. Dios nos llama a creer por fe, aunque no veamos. Creer por fe. Dios te está llamando, querido amigo, a que tú creas en la resurrección de Cristo y lo hagas por fe. En nuestros días muchas gentes creen que las promesas de Jesús son demasiado buenas para creer en ella. Sin embargo, la tumba vacía confirma la palabra de Jesús. La tumba vacía
confirma que se puede creer en Jesús, que podemos confiar en Él, podemos creer en su palabra. Hubo una persona que se inspiró en el Salmo 30 y verso 11 y dando testimonio de que el Señor lo había levantado de la amargura y del dolor, y dijo: tú cambiaste mi tristeza y la convertiste en baile. Para estas dos mujeres, el tercer día, al ver la tumba vacía de Jesús, tuvieron el mismo testimonio. Salieron del sepulcro con temor y gran gozo y fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Ellas todavía tenían miedo, pero su temor fue sobrepasado por gran gozo. Gran gozo. El significado de lo que habían visto se hacía ahora más claro. Su gozo era tan grande que corrieron a dar las buenas a sus discípulos. Solo una cosa pudo producir o cambiar las tristezas en ellas. Ellas creyeron en las buenas noticias. Escuche, estimado hermano y amigo, solo una cosa podrá cambiar tu tristeza: el creer en las buenas noticias de lo que es la resurrección de Cristo. Tú puedes probarlo todo, tú puedes tenerlo todo, pero tu alma estará presa en la tristeza y en el dolor. Pero una vez tú tienes a Cristo en tu corazón, todo en tu vida cambia. La perspectiva de tu vida cambia, es transformada por el poder de la resurrección de Cristo. Dios permita que usted, estimado amigo, pueda escuchar esta buena noticia y creer también. Ahora, lo que pasó a continuación lo cambió todo. Pregúnteme, por favor: ¿y qué pasó, pastor? Pregúnteme. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Ellas encontraron a Jesús y le adoraron. Mientras iba, dice el verso 8, mientras iban a dar las buenas a los discípulos, he aquí, no fue el ángel ahora. No, ya el ángel tuvo su posición en darle a ella la noticia. Ahora sí apareció el que antes estaba en la tumba. He aquí, Jesús le salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. El ángel que le había dado las buenas noticias también les ordenó que fueran a informar a los discípulos de que Jesús había resucitado. Y ellas rápidamente emprendieron su carrera hacia Galilea para hablarle a los discípulos. Fueron rápidamente sorprendidas por uno que estaba muerto y que había resucitado, el Cristo de la gloria. Jesús se les apareció. Jesús les salió al encuentro y ellas se regocijaron. Al ver al Cristo resucitado, respondieron con alegría. Al ver al Cristo resucitado, respondieron con gozo y adoración. Se acercaron a Él y le abrazaron sus pies. Cayeron de rodillas a los pies de Jesús y hubo, como lo que estábamos haciendo al principio del servicio, un momento de adoración. Ellas sintieron el temblor de tierra, vieron al ángel, vieron la tumba vacía, pero lo que cambió todo fue cuando encuentran a Jesús. Lo vieron en la cruz, lo vieron ser sepultado y ahora con sus propios ojos ven que Jesús, quien fue crucificado, sepultado, ahora está vivo. Si usted ha nacido de nuevo, mi querido hermano, usted ha experimentado gozo. Cuando vemos o tenemos un encuentro con Jesús, no importa lo que estamos haciendo, le adoramos. La pregunta es:
¿Estamos viviendo o estamos viendo a Jesús? Esa es la pregunta. Los discípulos no lo vieron ese mismo día, pero las mujeres los vieron. Los discípulos no encontraron a Jesús ese día, pero hubieron dos mujeres que lo vieron. Ellas estaban actuando en devoción hacia lo que Dios había ordenado cuando nos acercamos al Señor en obediencia, hermanos. Le vemos a nuestro alrededor y no podemos hacer otra cosa que adorarle. Yo quiero concluir diciéndole, hermanos, que estas dos mujeres recibieron una gran comisión y fueron enviadas a compartir. Id y decid a los discípulos que ha resucitado de entre los muertos. He aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id y dad las buenas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. El Señor les repitió a estas dos mujeres las mismas palabras que el ángel les había dicho. No tengan temor y vayan, digan a los discípulos que vayan a Galilea y allí me verán. Las dos mujeres se encontraron con el Cristo resucitado. Su primera misión fue id y dad. Yo estoy convencido de que si queremos alcanzar al mundo y que el mundo reconozca la verdad de las Escrituras, tenemos que responder estas preguntas. Número 1, ¿por qué el mundo encuentra el mensaje de la resurrección increíble? Y número 2, ¿por qué no quieren creer? ¿Por qué encuentran que el mensaje de la resurrección es increíble? ¿Y por qué, número 2, no quieren creer? Para mí la respuesta no es primordialmente intelectual. Sí, porque nos vamos a lo que conocemos. Porque conocemos Biblia. Y una persona que no comparte nuestra fe, no le importa la Biblia. Seamos honestos. Pero lo primero que hacemos es: hijo del diablo, ¿qué es esto? No. Las personas de este tiempo y las personas del tiempo de los primeros discípulos son las mismas. Tienen las mismas preguntas, las mismas inquietudes, tienen las mismas necesidades. Son exactamente las mismas personas. Y si vamos a alcanzar nuestra comunidad y el mundo con las buenas noticias del Evangelio de Cristo, tenemos que dar más que argumentos lógicos y religiosos. Tenemos que demostrar que Cristo ha resucitado en nuestras vidas. Una persona que dice haber nacido de nuevo debe demostrar que con sus actos, con su forma de vivir, con su forma de ver el mundo, que su vida es verdaderamente la de una nueva criatura. Debemos ser ejemplos vivos de que antes de venir a Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, mas ahora que estamos en Cristo, vivimos juntamente con Cristo. Esta es la clase de historia que debemos de contar en la resurrección de Cristo. Una historia histórica, una historia real, basada en hechos, una historia y no teórica. Pero sobre todo debemos contar una historia que nosotros mismos estamos dispuestos a creer. Oh, ¿cuántos de nosotros
¿Cuántos de nosotros creemos una primera parte de la Biblia o una tercera parte de la Biblia o la mitad de lo que Dios ha dicho, pero no todo el consejo de Dios? Debemos estar dispuestos a creer todo el consejo de Dios, todo. Debemos ser ejemplos vivos de que antes de venir a Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Estimado amigo, el Evangelio es una buena noticia y no es demasiado difícil de creer. La pregunta no es si usted está dispuesto a creer en Cristo. Si podrías creer que Jesús es el Hijo de Dios que murió por tus pecados y resucitó al tercer día. ¿Puede usted creer? Eso tiene más sentido que cualquier otra cosa que podríamos hacer de Jesús o decir de Jesús. Todos los que estamos aquí tenemos la capacidad de creer. Dios nos creó con la capacidad de creer. De hecho, la Biblia dice que la fe que nosotros necesitamos para creer no proviene de nosotros, proviene de Dios. Dios es el que da y el que pone la fe en nosotros para creer en su Hijo y en el mensaje de la resurrección. Es Dios. En otras palabras, Dios pone la fe salvadora disponible para toda la humanidad. Entonces la pregunta no es, ¿puedes creer? La pregunta más bien es, ¿estás dispuesto a creer? Esa es la pregunta. ¿Estás dispuesto a aceptar el don gratuito de la fe y decirle a Cristo, hoy confío en ti? ¿Estás dispuesto? La resurrección de Cristo es la prueba irrefutable de Dios que Jesús, su Hijo, por su muerte pagó en totalidad nuestros pecados. ¿Puedes creer? En la cruz del Calvario, Cristo pagó por nuestros pecados. Pero el triunfo no se quedó ahí en la cruz. El triunfo está en la tumba vacía. Él resucitó de los muertos y esa es nuestra garantía. Dale un aplauso al Señor.